Bar y Restaurante Santa Elena, ubicados en Santa Elena de Corralejo, Cartago. Ven y disfruta de un ambiente familiar y acogedor con nuestros deliciosos platillos y bebidas. Contamos con servicio express en toda la zona al número 6026-9846, por WhatsApp al 7254-5477. Ven y disfruta con nosotros de los mejores precios de la zona. Bar y Restaurante Santa Elena. Porque en Latitud Televisión evolucionamos, ahora nos puedes ver a través de meganettv.fun, canal 74, totalmente gratis. Bar y restaurante La Casona de Mao, ubicados en San Joaquín de Corralejo de Cartago. Ven y disfruta de un ambiente familiar acogedor con nuestros deliciosos platillos y bebidas. Contamos con servicio express en toda la zona al número 8748-7447 y por WhatsApp al 8330-2435. Ahora también contamos con servicio de barbería. No lo olvides, ven y disfruta con nosotros de los mejores precios de la zona. Bar y restaurante La Casona de Mao. Desde un pueblito ubicado a 1665 metros sobre el nivel del mar, llamado Corralillo, transmite Latitud Radio 90.5. Porque Latitud Radio evoluciona, ahora somos también Latitud Televisión. Sigue nuestra programación a través de latitudcr.online o también solicítalo a tu operador de cable como Latitud Televisión. Buenas noches. Aquí en Latitud Radio los saludamos en un nuevo programa de la iglesia, ¿verdad? Para conversar un poquito, tratar temas muy importantes que lo que pretenden es fomentar y aumentar nuestra fe. Salia Sofeifa les saluda y aquí en compañía pues del Padre David le damos la más cordial bienvenida y esperamos pues que el programa sea de mucho provecho, mucho crecimiento espiritual, que pues lo que vayamos a conversar también sea un tema que no solamente se quede en cabina, sino también un tema que pueda ser tratado en familia, ¿verdad? Que pueda tomarse sus momentos en familia para una real retroalimentación de lo que en el programa hoy se va a hablar. No sé, pues esperamos que el programa sea de mucho provecho espiritual y ojalá pues lo compartan también para que esta evangelización, diría yo, ¿verdad, Padre? Esto es evangelizar, pues también llega a muchas otras personas y así poder pues encaminarnos todos juntos en el camino que debemos de seguir, que es llegar a la presencia de Dios en algún momento. Padre. Sí, gracias. Bueno, Sally ya lo mencionó, Sally es agente pastoral, miembro del Consejo Económico de nuestra parroquia en la dimensión central administrativa y pues además una de las personas comprometidas, como muchos otros, en lo que es el proceso evangelizador y pastoral de la parroquia de la Candelaria. Además, es la coconductora, podemos decir, de este programa, segunda temporada de Latitud Candelaria, que lo hemos querido llamar así, un programa de reflexión y meditación sobre diferentes temas de índole espiritual y religiosos, que pues hoy llevamos adelante esta segunda edición de lo que es la segunda temporada. Está proyectado que nos veamos los miércoles cada 15 días a las 7 de la noche. Los miércoles cada 15 días a las 7 de la noche. Estamos transmitiendo ahorita por el Facebook de Radio Latitud y también replicando esa señal en el Facebook de la parroquia La Candelaria, Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en el distrito de Corralillo de Cartago. Y desde acá, pues entonces saludar a todos los que se puedan unir a esta transmisión en vivo o los que posteriormente sintonicen el video una vez que queda la transmisión allí en el Facebook. Y en este segundo programa vamos a hablar precisamente del tema que tiene que ver con la Eucaristía. En el mes de junio, muy pronto estaremos celebrando a nivel de iglesia el Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo, la fiesta de Corpus Christi. Y para esto pues hemos querido entonces tocar hoy el tema de la Eucaristía, ayudados por un documento que el Papa San Juan Pablo II escribió en su momento, que se llama La Iglesia vive de la Eucaristía, Eclesia de Eucaristía, la iglesia que vive precisamente del misterio eucarístico. Por eso pues ahí nos hemos dado a la tarea de leer un poquito el documento, de sacar algunas ideas, y vamos a ir comentando con
ustedes pues esas ideas tan bonitas que San Juan Pablo II nos presentó en ese documento para enriquecer así nuestra vida espiritual. Este programa está dirigido a todos los fieles y creyentes que desean profundizar su vida espiritual, y junto a eso cualquier persona de buena voluntad que se sienta llamada o interpelada por los temas que estemos tocando. Por eso pues Sally nos va a comentar un poquito lo que ella pudo leer, y a raíz de esas ideas pues iremos dialogando. Siempre la propuesta del programa es esta, es un conversatorio, es un hablar del tema como tal y compartir con ustedes lo que precisamente vamos a ir señalando. Pueden escribir a través del Facebook de Radio Latitud o del Facebook de La Candelaria, ahí pueden hacer sus comentarios para que pues también interactúen con nosotros acá en el programa. Así que buenas noches, estamos totalmente en vivo en este momento, y pues saludos a ustedes, gracias por unirse. Acá ya vemos 19 personas conectadas. Muchísimas gracias porque sacan su tiempo y su espacio para poder vernos, para poder escucharnos, y por eso queremos saber de ustedes. Ojalá que el tema sea de bastante riqueza. La Eucaristía. ¿Qué tan importante es para usted la Eucaristía? ¿Qué tan importante es para usted la misa? ¿Qué es la misa? ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué es el Corpus Christi? Bueno, vamos a profundizar un poco las ideas que usted, Sally, tiene allí. Comience con alguna de esas ideas que pudo resaltar para que hablemos al respecto de eso. Bueno, leyendo el documento, la mejor manera tal vez de abordar el tema del Corpus Christi, y tal vez en algún momento lo comentaba con el padre, y el padre también me lo hacía ver así, es abordar el tema del Corpus Christi desde la Eucaristía, ¿verdad? Y el documento pues va dirigido hacia eso, hacia hablar de la Eucaristía. El documento del cual nosotros nos basamos para el programa de hoy, como lo decía el padre David, lo escribió San Juan Pablo II, está dirigido a presbíteros, diáconos, personas consagradas, fieles laicos. Es un documento para todo mundo, es un documento que está en un lenguaje muy, muy sencillo, que sería muy bueno, siento yo, para crecer en fe, educarnos en la fe, pues tener acceso a estos documentos y ver una dimensión, diría yo, muy, muy sublime, muy de como debería de ser, siento yo, tendríamos nosotros católicos, de cómo ver la misa, de cómo ver la Eucaristía. San Juan Pablo II, con esta encíclica, él desea, y así lo expresa él, suscitar el asombro eucarístico, que nos asombremos cada vez que vayamos a misa, que sea un asombro constante, que cada domingo o cada vez que vayamos a una celebración eucarística nos asombremos. La Eucaristía, ¿verdad? Es la columna vertebral de la iglesia, y esa columna pues está sostenida por un cuerpo y sangre. Un cuerpo, Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Entonces podríamos decir que ese cuerpo de Cristo es el que sostiene esta columna, es el cuerpo que tiene esa columna vertebral, que es la iglesia, que es en él que se sostiene. Un Cristo que en la Eucaristía se va a quedar con nosotros, ¿verdad? Para todos los días hasta el fin del mundo, señala la lectura. Y bueno, ¿cuántas veces, Padre, nosotros vamos a misa, ¿verdad? Y en algún momento lo conversamos y perdemos esa dimensión de asombro, y no vemos todo lo que encierra realmente la Eucaristía, ¿verdad? No es solamente ir y escuchar al sacerdote y persignarme, arrodillarme de una manera mecánica, sino es de verdad asombrarnos de todo lo que involucra la Eucaristía, que en ella, ¿verdad? Jesucristo dice: voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, y la Eucaristía es eso, es recordarnos que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, y uno pierde esa dimensión muchas veces. Claro. Hacemos un paréntesis para seguir invitando a la gente a que se una al proyecto que llamamos Radio Fe. Usted puede entrar ahí a su buscador, al Google, y poner ahí Radio Fe 87.7, Radio Fe 87.7, y va a encontrar la emisora en línea
de Radio Fe con su programación 24/7, música, meditaciones, reflexiones, verdaderamente audios que llegan al alma en este proyecto que llamamos Radio Fe, para que también puedan entrar allí. En Facebook pueden encontrar, y en Instagram, las redes sociales de Radio Fe, para que también se unan y puedan ustedes, a través de la radio, en este caso religiosa, alimentar su alma. Y en este tema que estamos hoy tocando, pues precisamente temprano, que teníamos una reunión de sacerdotes aquí en la parroquia de la Candelaria, la reunión de la vicaría, tocábamos un tema, un texto que era una homilía del Papa Benedicto XVI. El texto base es el de San Juan Pablo II, Iglesia de Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía, pero me llamó la atención que hoy, precisamente en este tema, pues el documento que nos dan para que meditemos los sacerdotes era esta homilía de Benedicto XVI sobre Pentecostés, el Espíritu Santo, y mencionaba allí el elemento eucarístico. Decía que cada vez, decía el Papa, que celebramos la Eucaristía, vivimos en la fe el misterio que se realiza en el altar. Oigan qué bonito, vivimos en la fe el misterio que se realiza en el altar. Sí, porque estamos hablando de la misa, estamos hablando de que es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero atención, accedemos a esto por la fe. Sí. Este elemento es para nosotros algo que realmente asumimos porque hay en nosotros fe. La fe es la llave que nos abre al misterio de lo que sucede, porque si no tenemos fe, pues una persona que carece de fe no va a encontrar nada extraordinario en aquello. No va a haber nada más que gestos y palabras, pero no va a encontrar algo realmente profundo. Tiene que estar la fe como el presupuesto, como la base para entrar en el misterio eucarístico. Y lo que vivimos en la fe, para el que realmente cree, o para nosotros como creyentes, no hay que tener una fe grandísima, elevada al nivel de los más grandes místicos. El mismo Jesús dice en el Evangelio que basta un granito de mostaza. Es esa actitud sencilla de decir, yo quiero creer en aquello que está sucediendo allí. Y vivimos en la fe lo que se realiza en el altar. Es decir, participamos en el acto supremo del amor que Cristo realizó con su muerte y resurrección. La misa es participar en el acto de Jesús que muere y resucita. Aunado a eso, o unido a eso, la última cena de Jesús con sus discípulos, su crucifixión y su resurrección. En la misa acontece, sucede lo que en el espacio-tiempo, siglos atrás, aconteció. Es de alguna manera unir estos dos planos de dimensiones espacio-temporales en una sola. Entonces estamos allí participando de la última cena real de Jesús, de su cena con los discípulos, estamos participando de su crucifixión y de su resurrección. Esto está pasando ahí en el altar, está pasando en la misa. ¿Lo vemos así? ¿Usted lo siente así? Pero ¿cómo accedemos a esto que estoy diciendo? Desde la fe, ya lo hemos dicho. Bueno, eso que por ahí nos decía la homilía del Papa Benedicto, pero ahora continuamos con otra idea del documento como tal. Gracias a los que están ahí unidos en vivo a través del Facebook. ¿Y qué más nos decía ese ahí, documento? Padre, digamos, aunado a lo que usted acaba de decir, ¿verdad? El documento dice así, bueno, nos invita a reflexionar mientras se realiza la fracción del pan en la celebración eucarística. Los ojos del alma se dirigen al triduo pascual, a lo que ocurrió en la tarde del Jueves Santo, durante la última cena y después de ella. Dice que esto es algo que, bueno, casi nunca hacemos, o que nunca lo vemos así, ¿verdad? Recordar lo que llevó a lo que podemos recibir en el cuerpo de Cristo. Señala también en respecto a eso que usted me mencionaba, es volver al momento de la cruz, ¿verdad? Es volver al momento de la cruz, vuelve espiritualmente en el presbítero, al celebrar la misa, todo ese momento de la cruz y todo lo que implicó como dijo usted, esos 3 momentos, ¿verdad? Que se dan en ese momento. Bueno,
señala que la Eucaristía es el inicio de la peregrinación hacia la patria celestial. Ahí es donde empieza. Bueno, qué bonito eso. La Eucaristía, inicio de la peregrinación a la patria celestial. Si para nosotros como creyentes la vida continúa después de esta vida y continúa en Dios, continúa en la casa de Dios, continúa en el cielo, continúa en el más allá, bueno, ¿cómo nosotros pensamos llegar a ese más allá? ¿Cómo nos estamos preparando y organizando y viviendo lo necesario para llegar a ese más allá? Como cuando uno va a hacer un viaje, está planeando un viaje fuera del país, a algún otro lugar, o está planeando un viaje interno en el mismo país, sea de trabajo, sea de vacaciones, de lo que sea, uno precisamente planea ese viaje, ¿no? ¿Cuáles son los presupuestos que tengo que tener claros? Si quiero ir incluso, digámoslo con ese ejemplo, a otro país, bueno, ¿qué horario de avión me sirve? Si voy a ir en avión, si voy a ir por tierra o si voy a ir por agua, ¿no? Por barco. Entonces, ¿qué medio de transporte voy a utilizar? Y cuando llegue a aquel aeropuerto, ¿cómo me voy a trasladar al hotel o a la casa donde me vaya a quedar? ¿En un medio de transporte público, en un medio de transporte privado? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ya estando en esas vacaciones, en esos días allí de trabajo o de ocio, ¿qué voy a hacer? Hay una planeación. Entonces, cuando llega ya aquel día, ya yo he hecho una serie de pasos para que aquello se dé. El documento dice, si vamos en peregrinación al cielo, ¿qué estoy haciendo yo para que mi viaje realmente se concrete? Porque si yo planeo o quiero ir de vacaciones a algún lugar, pero no hago lo necesario para comprar el tiquete de avión o el tiquete de autobús, pues nunca va a llegar a aquello, ¿no? Lo mínimo es empezar por lo primero. ¿Cómo me voy a ir a este lugar? Es esto, ¿cómo me voy a ir a este lugar al que llamamos el más allá o el cielo, si no estoy haciendo lo necesario espiritualmente para que aquello suceda? Es un poco la idea, lo entiendo yo, de lo que está diciendo el documento. La Eucaristía es esa preparación y al mismo tiempo ese equipamiento necesario para nosotros como creyentes, cristianos y católicos en ruta al cielo. Ahí empieza. Bueno. También, y aquí es donde tal vez viene una de las preguntas que me surgió, padre. Dice que la Eucaristía es quien nos llena de confianza y esperanza. Entonces, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo nos llenamos de confianza y de esperanza en la Eucaristía? O sea, ¿cómo podemos encontrar esa confianza y esa esperanza asistiendo a la misa y celebrándola con toda la disposición que se tiene que tener? Bueno, qué importante eso, porque aquí el asunto es para las personas que participan de la misa, que van ordinariamente a misa los fines de semana. La pregunta que me surge es, ¿y cómo salgo yo de la misa? Porque yo puedo llegar con una situación anímica, emocional, algo que está sucediendo a nivel de mi familia, a nivel del trabajo, a nivel de una situación con X o Y persona, que me tiene ahí como indispuesto, me tiene triste, me tiene molesto, pero salgo de la misa igual. Ese es el asunto. Después de que he participado de la misa, he escuchado la lectura, e incluso tal vez participado de la comunión sacramental y termino saliendo como llegué, decepcionado, triste, amargado, enojado, ahí hay algo que a mí me dice, bueno, el asunto no debería ser así. Es esto, ¿no? ¿Cómo salimos de misa? ¿Salimos como llegamos? Tenemos que salir totalmente transformados, de manera distinta, con una actitud nueva, con una luz en aquella situación incluso que llevamos a la Eucaristía, porque es que vamos con eso a la Eucaristía y no es decir, ok, dejo aquel problema en la casa y me voy para misa. No, lléveselo a la misa, pero lo pone en el altar de Dios y sale entonces usted con una nueva actitud y con una luz ante esa situación. Eso debería ser así. Si no pasa, ¿por qué? Aquí es donde viene la pregunta, el cuestionamiento. ¿Por qué es esto? ¿Por qué estoy yendo a la celebración y salgo igual que como llegué o peor que como entré? ¿Por qué? La pregunta sería eso. Es importante que nos cuestionemos de frente a este tema de la misa, ¿qué impacto real tiene en mi vida espiritual? Y en mi vida no solo espiritual, sino también emocional. ¿Por qué salgo yo peor que como llegué o igual que como llegué? Podría ser. De pronto tal vez usted dice, no, a mí me sucede que sí, la misa me llenó,
No, yo llegué de una manera y salí de otra, salí con más paz, con más esperanza, con ilusión, con luces. Ojalá, bendito Dios, sea así. Es un poco lo que el documento está señalando en este momento. La Eucaristía tiene el poder para cambiar esas situaciones que nosotros llevamos ahí y para que salgamos con una nueva visión después de que ha terminado la celebración. Si eso no está pasando, sería bueno que nos preguntemos por qué. ¿Qué me está haciendo falta o qué estoy necesitando para que se dé aquel fin del cual el documento está hablando? Que sí o sí, Dios dispone todo para que pase. También, bueno, la encíclica señala, y aquí viene otra pregunta, que la Eucaristía es el sacramento por excelencia del misterio pascual, ¿verdad? Entonces la pregunta va, bueno, ¿por qué no otro sacramento? ¿Verdad? ¿Por qué es la Eucaristía? ¿Y por qué del misterio pascual? Sí, bueno, ahí el documento está señalando que la Eucaristía o la misa, como le decimos, es el sacramento base, el sacramento primordial, central, podemos decir el más importante, si queremos entenderlo con palabras, en grados. Existen para nosotros, como iglesia, 7 sacramentos. Sacramento del bautismo, sacramento de la confirmación, sacramento del matrimonio, sacramento del orden sacerdotal, bueno, sacramento de la Eucaristía. Este es el sacramento base y central de todos los otros. Incluso en la iglesia, hablando de la palabra sacramento, pues eso daría para otro programa. En la iglesia en algún momento tuvimos más de 7 sacramentos. Históricamente existieron en algún momento 12 sacramentos y antes de eso muchos otros más a los cuales se les llamaba sacramento. La iglesia viene en un proceso de discernimiento, de reflexión, de maduración, de crecimiento y sobre todo de proceso espiritual. Acabamos de celebrar Pentecostés, el mismo Espíritu Santo va revelando y guiando a su iglesia, es el mismo Dios, y se fue pasando ese discernimiento y ese filtro hasta el punto en que se establecieron como sacramentos 7 sacramentos, teniendo siempre como presente, punto de partida, el sacramento de la Eucaristía. Por eso es que dentro de la Eucaristía celebramos también otros sacramentos. Por ejemplo, dentro de la misa se pueden celebrar los bautizos. Dentro de la misa podemos celebrar un matrimonio. Dentro de la misa celebramos la ordenación sacerdotal. Dentro de la misa podemos celebrar la unción de los enfermos. El documento dice que la Eucaristía es la base de la vida sacramental. Es el centro de toda vida espiritual. Es el centro de la vida de la iglesia, de la vida de los creyentes. Siempre haciendo el paréntesis de que entendemos y accedemos a esto por el presupuesto de nuestra fe y muy concretamente de una fe cristiana y católica, por la cual entonces accedemos a los sacramentos como algo propio y algo nuestro, de nuestra iglesia cristiana y de nuestra iglesia católica, porque también fuera de la iglesia católica, aunque haya otra vida cristiana, ya el tema sacramental se verá de manera distinta, ¿no? Estamos hablando muy concretamente de la iglesia cristiana y de la iglesia católica, donde existe la realidad sacramental, de la cual el documento está señalando en estos momentos, que tiene presupuestos bíblicos, ¿no? Cuando hablamos de la Eucaristía, hablamos de aquella cena de Jesús y del mandato de Jesús: tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. La consagración como tal. Bueno, ¿qué otras ideas tenemos por ahí? Que si digamos alguien me dice, Sally, pero ¿por qué usted va a misa? Y me pregunta, o le pregunto al padre David, qué frutos obtengo yo de la Eucaristía? En el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué frutos puedo obtener yo? Yo puedo decirlo, bueno, digamos, la gente que va a misa, partimos de que saben cuáles frutos se obtienen, pero tal vez hay mucha gente que dice, ay, no, es que yo no voy a misa porque eso no me va a resolver mis problemas, como dice usted, es algo peor o es algo igual, ¿verdad? Pero cuando se vive la Eucaristía como debe de ser, ¿qué frutos, padre, obtiene uno de ella? Bueno, es una pregunta muy buena. Comentábamos fuera del programa en vivo un poco el tema, que cuando nosotros nos sentamos a comer, ingerimos algún alimento,
nosotros hacemos que aquel alimento sea parte de nuestra realidad, de nuestra existencia, de nuestro cuerpo. Es decir, nos sentamos a tomar un cafecito ahí a las 3 de la tarde y nos sentamos a acompañar ese café con un pancito ahí casero, en fin. Bueno, aquella comida, aquel alimento es tomado por nuestro cuerpo, es asumido por nuestro cuerpo, es absorbido por nuestro cuerpo y aquel pan, aquel café se convierte en parte de mí. Yo lo absorbo, yo lo asumo. En la Eucaristía también nos sentamos a comer, porque esa es la dimensión de banquete que tiene la Eucaristía. Tiene una dimensión de banquete y una dimensión de sacrificio. Es realmente alimento, es comida, pero es diferente. Cuando nosotros comulgamos la palabra de Dios en la misa o la comunión sacramental, vean qué importante, recibimos y comemos el pan de la palabra o el pan eucarístico, aquello no se transforma en algo mío, yo no asumo aquello, sino que es al revés, aquello me asume a mí. Yo como, literalmente, me alimento de la palabra de Dios mismo, o de su cuerpo y de su sangre, y yo no hago a Jesús parte de mí. Jesús me hace parte de él. Yo como a Dios, pero no hago a Dios parte de mí, como aquel pancito que me comí y lo hago parte de mí. No, Dios me hace parte de él. Entonces, ese es uno de los frutos. La santificación que Dios obra en la vida del creyente, es uno de los frutos. Y cuando hablamos de frutos, estamos hablando sobre todo de frutos espirituales. Pueden haber también materiales o físicos. Dios obra en la realidad tangible, en la realidad material, en la realidad física de la persona, a través de lo que Dios puede misteriosamente hacer en nuestra materia, nuestro cuerpo que es material. Pero ante todo son frutos de índole espiritual, como lo puede ser una Eucaristía bien vivida, una persona que está en lo que está atenta a lo que está sucediendo, con su mirada, con sus gestos, con su boca. Una persona que está en lo que está puede recibir entonces estos frutos, como lo es la serenidad del alma, la luz del Espíritu Santo ante una inquietud que tenía, la paz del corazón, la tranquilidad de sus emociones, todo este tipo de frutos y otros que son incluso frutos no perceptibles, pero que realmente están aconteciendo en el alma de aquella persona. Cuando, insisto, estamos en lo que estamos, que ese sería el otro punto, ¿no? ¿Con qué actitud estoy yo en misa? ¿Cómo estoy yo en misa? Cuando está aconteciendo, cuando está sucediendo la misa, ¿cómo estoy yo? Ese es otro tema también. Bueno, ¿qué otra idea hay por ahí? Se habla del don eucarístico. ¿Por qué la Eucaristía se considera un don? Veamos, uno siempre debe hablar de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero la lectura habla del don eucarístico. Entonces, ¿por qué lo vemos como don, como los dones del Espíritu Santo, o es otra intención de entender la palabra don? Es la misma intención. Cuando hablamos de un don, estamos hablando de algo que se da, un regalo. Es un don eucarístico porque Dios es quien nos ofrece aquel banquete, aquel alimento. El mismo Jesús, que lo citamos en el Evangelio, dice, tomen, ¿no? Él es el que da. Tomen, este es mi cuerpo, con el verbo ser y estar, ¿no? Este soy yo, es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Entonces tomen, coman, beban, soy yo. Entonces es Jesús quien se dona, quien se da. Entonces es en esa misma dimensión de los dones del Espíritu Santo en los que Dios mismo nos ofrece estas gracias espirituales o estos dones espirituales o estos regalos del Espíritu que vienen de allí. No es algo que yo me gané, muy importante, no es que yo accedí a aquello por un alto grado de virtud moral, o yo accedí a aquello por un alto grado de conocimiento religioso o teológico, en fin, sino, o por algo que yo haya hecho, sino porque Dios mismo es quien me lo ofrece. Yo no lo estoy comprando, ni lo estoy ganando. Dios me lo está dando, yo solo lo recibo, que eso es lo que nos toca como creyentes, la actitud y la disposición del que recibe aquello de la manera correcta. Se habla, bueno, lo mencionábamos al principio, ¿verdad?, de un asombro en cada Eucaristía, ¿verdad?, que este asombro debe inundar siempre la iglesia. Entonces, ¿a qué nos conduce ese asombro? ¿Cómo transforma nuestra vida
este asombrarnos en cada Eucaristía? Siempre el asombro tiene que ver con un reto. El reto está en no acostumbrarse, porque nosotros como personas nos llegamos a acostumbrar de todo. Es normal que en la vida las cosas se conviertan en una rutina. Hay novedades que nos insertan ese asombro, pero luego la rutina diaria de las relaciones o de las acciones vienen a traernos el acostumbrarnos. Cuando conocemos a una persona que nos llama la atención, que nos inquieta, que uno dice, esta persona tiene algo, que me gusta estar con esta persona, en fin, está ese asombro, pero luego ya nos acostumbramos a aquella persona. O cuando comenzamos un nuevo trabajo y tenemos aquella ilusión, aquel asombro por el nuevo trabajo, por aprender lo que nos corresponde hacer, pero luego nos acostumbramos a aquel trabajo. En fin, en la vida todo es así. Pasa de un asombro inicial, de la novedad, en cualquier índole que podamos encontrar esa novedad, cualquier cosa nueva, un nuevo teléfono, un nuevo carro, en fin, un nuevo proyecto, pero luego eso va pasando y ya me acostumbro a aquello y ya no hay novedad. También en la Eucaristía es esto, es este asombro de decir, aquí está pasando algo extraordinario, wow, esto es algo que me desborda, es algo más grande que yo. Sin embargo, de estar yendo a misa, hay gente que va a misa todos los días, hay gente que va a misa frecuentemente los fines de semana, entonces estar yendo a misa puede ser que cause en mí un acostumbrarme a aquello y entonces perdí el asombro de lo divino, que era lo que le comentaba en el caso de los sacerdotes que vamos a misa los domingos 5 veces o 6 veces a misa. Pues aquella primera misa del domingo en la mañana fresquitica, está uno con toda la energía, pero luego ya de misa en misa le dan a uno las 4 o 5 de la tarde y pues ya uno está así como una lechuga bajo el sol somallado y ya es esa tentación de perder el asombro y decir, bueno, llegué a la misa número 5, número 6, llegué con aquel cansancio, ya ni puedo hablar, ya deseando que sea lunes para tener libre, en fin, es esto. La rutina puede venir a traer en el sacerdote esta situación que puede pasar. Entonces es perder ese asombro de que no, puede ser la misa número 7 que estoy haciendo en este día, pero aquí está sucediendo algo que es más grande que yo. Aquí está sucediendo algo que tiene que ver con lo divino, que tiene que ver con lo sagrado. Entonces es esto, ¿no? En la primera misa llego y ante el altar me hinco con una reverencia solemne que casi toco con la frente al suelo. Pero luego ya en la misa número 7, ya lo que hago ahí es como una medio mímica de que me hinqué. No es esto, no. Me tengo que hincar igual como si fuera la primera misa, porque está aconteciendo el mismo milagro eucarístico, el mismo misterio de la muerte y resurrección de Jesús, tanto en la misa 1 como en la misa 7. Eso pues para mencionar en el tema del sacerdote. Pero en general, pues puede pasarnos a la gente que normalmente va a misa, que entonces pierde ese asombro, porque como todos los domingos voy a misa, pues ya me acostumbré a la misa, y a que llego, leen algo, el padre reza algo, y recibo la comunión. Hay esta idea tal vez que está detrás, inconsciente, mecánica, que hace perder el asombro. El asombro entonces estaría, o consistiría en que cada vez que el creyente va a misa, pueda poner su corazón y sus sentidos en aquello, de manera que haga esa violencia incluso que se requiere espiritual para decir, vivir esta misa como si fuera la primera misa de mi vida, o la última. Que eso también le comentaba a Sally, hay algunas sacristías donde el sacerdote se está revistiendo y hay un rótulo que dice, vive esta misa como si fuera tu primera misa, la primera misa que nosotros presidimos, que siempre es una misa pues muy llena de ilusión, muy llena de gesto, de emociones, la primera vez que uno preside la misa, que hace la misa. Entonces dice el documento vive esta misa como si fuera la primera misa. Y también dice, o como si fuera la última misa. Bueno, eso, hasta ese punto. ¿Cuándo va a ser la última vez que usted vaya a misa? ¿Cómo va a ser su última misa? Es importantísimo reflexionarlo, porque, y en mi última misa estuve ahí, sentado, doblado como un gancho, sin poner atención, y fue mi última misa. O en mi última misa estuve allí, rumiando un poco, como en el potrero hacen algunos animalitos, comiendo chicle allí, rumiando aquella misa, viendo las moscas pasar, y fue mi última misa.
vean, no nos Viendo, ponemos a viendo el pensar reloj, esto. viendo el reloj. a O ver. viendo el reloj, que eso es terrible, ¿no? Que uno pues desde la sede, cuando preside, pues uno tiene visión de toda la gente que está en la iglesia y uno ve lo que toda la gente hace, uno lo está viendo. Y pues esto, uno nota ahí la gente que está viendo el reloj, que a qué horas terminará, que ya tengo que salir, que el padre está hablando mucho, que el padre le rinde en la homilía. Bueno, todo esto nosotros lo percibimos y nos damos cuenta. Es eso. ¿Cómo va a ser la última misa que vivamos? Ojalá que sea una misa en la que nosotros estábamos totalmente atentos y poniendo alma, vida y corazón en lo que estaba pasando. Ojalá sea así. Bueno, pero este es el tema del asombro precisamente, que se puede perder. A ustedes como laicos les puede pasar y a nosotros como sacerdotes. A ambos nos puede pasar el que perdamos el asombro de lo sagrado y nos acostumbremos y vivamos aquello de manera mecánica. Bueno, ¿qué otra idea ahí tenemos? Padre, en el principio cuando iniciamos el programa usted mencionaba de que en la Eucaristía se vive desde la fe, ¿verdad? No de una manera mecánica, ni de porque tengo que cumplir, ni que voy a ir porque la iglesia me dice tengo que ir a misa porque si no, pecado mortal, ¿verdad? Sino desde una cuestión de la fe. Entonces el documento señala que hay que verlo al mismo tiempo como un misterio de luz. Cada vez que la iglesia la celebra, los fieles pueden revivir de algún modo la experiencia de los 2 discípulos de Emaús, ¿verdad? Entonces, dice, se le abrieron los ojos y le reconocieron. Eso está en Lucas 24, 31, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entender nosotros desde la fe todo eso? O sea, ¿cómo la gente tal vez que no está acostumbrada a ir a misa, o incluso también uno, ¿verdad? Que pierde ese asombro, ¿cómo reavivar esa fe? ¿Cómo volver otra vez y abrir los ojos como lo abrieron los discípulos de Emaús y porque ese caminar de los discípulos de Emaús, ¿verdad? Que fue tamaño rato que caminaron con Jesús y no se dieron cuenta, es como ir a esa misa de manera mecánica. Y de un pronto a otro se dieron cuenta que estaban con él y la alegría entera. Entonces, ¿cómo hacer? Para que al igual que esos discípulos se les abra la vista, se les abra el corazón, se nos abra la vista y el corazón para vivir esa misa, pues como debe ser, con esa alegría, saber que vamos a salir llenos, porque incluso el documento dice, ¿verdad? Que cuando uno comulga, cuando uno recibe el cuerpo de Cristo, también recibe el Espíritu Santo. El documento así lo señala. Entonces, ¿cómo ir con esa alegría, con ese deseo, con esa fe de que todo lo que vamos a vivir ahí va a ser para nuestro bien espiritual, de nuestra familia? ¿Cómo reactivar eso? ¿Cómo volverlo a sentir? Bueno, ante todo eso es obra de Dios, es el mismo Espíritu Santo que usted señaló a propósito de Pentecostés, que recientemente lo celebramos. Es el mismo Espíritu Santo quien realiza esa obra de concientización en el creyente. Eso, por un lado, es el mismo Dios, pero también a nosotros nos tocará una parte muy importante, que tiene que ver con solo escuchar y ver este programa, ya en la gente, creo, genera una reflexión, sea que estén de acuerdo o no estén de acuerdo al final de cuentas, pero está poniendo el tema ahí en la mesa, entonces genera esa reflexión y sus propias conclusiones al respecto. De manera ordinaria y mecánica, pues tal vez sí, o de costumbre o de tradición, vamos a la misa, entonces yo tengo que a mí mismo hacerme consciente y preguntarme en qué estoy. Estamos ahí en la misa, se están haciendo las lecturas y que yo mismo me diga, un momento, ¿dónde estoy? ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué estoy haciendo? Esas preguntas tengo que hacérmelas a mí mismo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y hay alguien que está ahí al frente y está leyendo, ¿qué está diciendo? ¿Estoy poniendo atención realmente a lo que está diciendo? Y bueno, estoy acostumbrado a sentarme siempre atrás, voy a ir a sentarme en la primer banca y voy a poner mi mirada muy atenta en los gestos que el sacerdote hace y ver y escuchar las palabras que él dice realmente, ¿no? Que es diferente oír y escuchar. Bueno, muchas veces tal vez oímos lo que el sacerdote está diciendo, pero no lo escuchamos. Entonces es esto, bueno, voy a ponerle atención realmente, como si aquello me interesara. Voy a ponerle atención, voy a acercarme y a estar muy atento. Pasa como cuando tenemos la oportunidad de ir al cine. A mí me gusta muchísimo ir al cine. Entonces uno en el cine busca los mejores lugares. Ahora que podemos comprar en línea
los lugares, pues uno busca los lugares que cree mejores y está allí sentado, ha sacado su tiempo para ir al cine, se ha tenido que trasladar para ir a ese lugar, ha pagado incluso una entrada y sentado allí pone uno atención a lo que está sucediendo en la pantalla, al punto de que tal vez uno acompaña aquello con palomitas y con refresco, que en la misa no vamos a acompañarlo con nada de comer, no se debe, pero aún así puede ser que uno está tomando aquel refresco así como de aquella botellota, que es la pequeña, ¿no? Porque a veces es así, la mediana es así, la grande es así, rarísimo. Pero bueno, entonces está uno y a mí me pasa que de tanto líquido dan ganas de ir al baño y yo digo, no, hasta que no termine la película no voy. Y uno se retuerce y se dobla y todo, pero no puede salir porque se pierden 5 o 10 minutos de la película y no, es terrible, terrible. Entonces termina la película y llega uno al baño y de tantas ganas de orinar ni siquiera puede orinar porque se contuvo tanto que no puede. Es una cosa que es ejemplo, pero es de la vida real, esas cosas suceden. Entonces es esto, ¿no? Uno dice, ¿en qué estoy? Estoy en el cine. He dispuesto todo para estar en este lugar, en este momento y estoy poniendo atención. Pues de alguna manera, no vamos a compararlo con la misa, es esto. O cuando uno busca los mejores lugares para ir a aquel concierto o a aquel partido de fútbol, ustedes de la actitud aquí, que les gusta el deporte, ustedes están atentos a lo que está sucediendo en la cancha, a quién tiene la bola, a si aquello fue falta o no fue falta. Entonces es esto, ustedes están en lo que están, es lo que realmente entonces nos toca a nosotros en la misa, no estar allí en una línea más tipo zombie, que puede pasar, ¿no? El fiel zombie, sino que yo estoy en lo que estoy atento, he sacado mi momento, he escogido mi lugar y estoy totalmente metido en la celebración y eso entonces precisamente pues logrará lo que usted me estaba preguntando. Pero ¿quién lo tiene que hacer? Cada uno tiene que hacerlo para que cada uno lo pueda vivir. Por supuesto que es en primer lugar una obra de Dios, por eso hay que pedirle al Señor que disponga nuestro corazón, que nos ayude a entrar en el misterio y todo esto, pero también yo tengo algo muy importante que hacer. No solo voy como un agente pasivo a la Eucaristía, sino que yo unido a la asamblea, estoy allí con ellos, de pie cuando hay que estar de pie, arrodillados cuando hay que estar arrodillados, sentados cuando hay que estar sentados, respondiendo a las oraciones cuando hay que responder, uniéndose al canto cuando hay que cantar. Es esto, una participación activa y consciente, dice también un documento de la Iglesia, el Sacrosanctum Concilium o el Sacrosanto Concilio, que es esto, una participación en la misa, no al estilo de las películas de zombies, sino a un estilo diferente, de alguien que está ahí con una participación consciente y activa, como cuando consciente y activamente estamos en aquel partido, en aquella película, en aquella presentación musical. Es que al final es esto, ¿no? Es también esto. Hay una parte del documento, me gustó mucho, porque es el leerlo, ¿verdad? Y también siento que esto es muy importante, que ojalá tengamos acceso a estos documentos, que tal vez después el padre nos puede decir dónde podemos accesar a todas las cartas y encíclicas que han escrito pues, algunos papas. Me gustó mucho una parte que señala la importancia de cada elemento participante de la Eucaristía, ¿verdad? Comenzando por el sacerdote. El sacerdote debe ser un elemento o el elemento de asombro, porque él pone su boca y su voz a disposición de aquel que las pronunció en el cenáculo. Entonces, me impactó mucho eso porque, o sea, si ahí está diciendo, o sea, que el sacerdote pone la boca y la voz a disposición de aquel, entonces deja de ser el sacerdote. Bueno, pues Sally y yo nos reunimos siempre previamente al programa para comentar las ideas. Eso no estaba en el libreto, eso no lo habíamos comentado. Ahí usted está tocando una fibra muy sensible, que es el papel del que preside, en este caso, que sería el sacerdote que preside la Eucaristía. Entonces toda la asamblea reunida, toda la comunidad, toda la gente que está allí y el sacerdote juntos viven el misterio eucarístico y juntos participan de la acción del Espíritu Santo. Entonces juntos hacen la misa, pero si el que preside pues es el que va guiando un poco el asunto, ¿no? Va guiando, pero no es solo él.
sino que es Dios en él y Dios en él y con la comunidad, no solo de manera individual o personal. Pero sí es importante su rol. Entonces aquí es un poco complejo porque entra el tema de el carisma, un tema de carisma. Entonces, aunque todos los sacerdotes solemos estudiar generalmente las mismas cosas, en los mismos lugares y recibimos la formación muy similar, pues sí, ya a la hora de presidir la misa habrá que, pues sí, aplicar lo que corresponde según lo hemos aprendido y según la Iglesia lo señala en aquel rito donde se concretiza esa Eucaristía. La misa se concretiza en un rito. El rito es el canal por el que nos llega la Eucaristía y todos los sacerdotes pues debemos entonces vivir según ese canal, pero el carisma como tal va a variar. Entonces sí podemos encontrar nosotros que el factor humano en el sacerdote puede beneficiar una mayor disposición espiritual de la gente o puede obstaculizar esa disposición espiritual de la gente. Yo creo eso a nivel personal. Entonces, si nuestra tarea, no creo que haya mala intención en ningún compañero sacerdote nunca, nuestra tarea es ser puente, pero como todo puente, ¿no? Podemos encontrar puentes de madera con comején, puentes de madera que le faltan tablas, puentes de cemento o puentes de otros materiales, en fin, de alguna manera, pues esto es un tema carismático. Entonces, el carisma en el sacerdote a nivel humano puede beneficiar o obstaculizar un poquito esta experiencia que usted está diciendo de la Eucaristía. Entonces, es muy importante el papel del sacerdote, de ahí que nosotros como sacerdotes pues debemos estar muy metidos de lleno en aquella celebración, porque nuestra realidad espiritual y humana juega mucho acá en este tema de la Eucaristía. Siempre es acción del Espíritu Santo, indistintamente del sacerdote que esté presidiendo, pero sí habrá sacerdotes más o menos que me puedan ayudar en esto, ¿no? Es decir, que su manera de presidir o su carisma me puede hacer sentir más cómodo o menos cómodo en ese contacto con la Eucaristía. Entonces es un poquito esto lo que yo diría, ¿no? Entonces aquel sacerdote tiene aquel carisma que mueve, que me gusta, que me atrapa, que me engancha, y otro que tal vez no, como que no me termina de convencer, no me termina como de atraer, de llamar, en fin. Pero indistintamente Dios hará su obra en cualquier Eucaristía. Pero sí el factor humano, hay que reconocerlo, puede incidir, como en cualquier profesión también, ¿no? Podemos ir a un médico o a otro médico, a un psicólogo, a otro psicólogo, y pues su carisma personal también va a incidir en lo que nosotros realmente encontramos en esa persona, ¿no? En esa profesión o en esa profesión. Entonces esto es importante. Señala, bueno, también dentro de los párrafos que logré leer, dice que, bueno, cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de su Señor, se hace realmente presente en este acontecimiento central de salvación. Este sacrificio es tan decisivo para la salvación del género humano que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre solo después de habernos dejado el medio para participar de Él, como si hubiéramos estado presentes. Correcto. Bueno, recuerden que cuando sucede la última cena y la crucifixión de Jesús y la resurrección, pues no estábamos ahí nosotros, fue hace muchos siglos. Los que participaron de aquello fue en realidad un grupo reducido de personas, de seres humanos. Entonces, si la salvación es universal, es católica, es para todos, es necesario que aquello envuelva a todos, que aquello toque a todos. Entonces, ahí es donde Jesús se ha inventado o se ha ideado elementos del sacramento para poder ir más allá del tiempo y el espacio y cobijar con este sacramento a todos. De manera que en la Eucaristía no se repite aquel acontecimiento, realmente está aconteciendo. Esto rompe la dimensión del espacio y del tiempo. Entonces yo y todas las personas de todas las épocas que participamos de la Eucaristía estamos realmente allí en la última cena, no como si fuera la última cena, es la última cena, la misma, la única, no como si fuera la crucifixión, es realmente la crucifixión, no como si fuera la resurrección, es realmente la resurrección. Esos tres momentos del espacio y el tiempo que están fuera de la realidad
del tiempo y espacio, y entonces nosotros por el sacramento de la Eucaristía nos unimos a eso. Para que realmente tenga efecto la salvación en nosotros, tenemos que estar ahí cuando Jesús está siendo crucificado, tenemos que estar ahí cuando está resucitando, y esto solo lo hace el elemento del sacramento como tal. Es lo que precisamente usted señala en el documento, la manera que Jesús se ha inventado para que esto tenga que ver con todos nosotros. Algo, presupuesto teológico del que hablamos, al que asumimos por la fe, que fue lo primero que dijimos, ¿no? Y que entonces por la fe sabemos que estamos participando de la última cena, de su crucifixión, de su muerte, de su resurrección, y que, como anteriormente yo le dije, Jesús en la cruz no dice que se está entregando por nosotros, y en la última cena no se está entregando por nosotros. En la última cena dice que se está entregando y en la cruz lo hace. Son dos momentos. Este es mi cuerpo que se entrega, pero no estoy siendo crucificado, estoy cenando con ustedes. Ahora estoy en la cruz y no estoy diciendo que me estoy entregando. Estos dos momentos son uno solo. En la última cena Jesús lo dice y en la cruz lo hace. Pero en ambos momentos entonces hay esta unión. Este es mi cuerpo que se entrega, pero no se entrega. Está cenando, se entrega en la cruz. Y en la cruz no dice que se está entregando, pero se está entregando. Lo dice en la cena. Son estos dos puntos. Entonces es algo que no debemos ahí confundirnos, sino que en la última cena dice que se va a entregar y en la cruz se entrega. Ambos están unidos. Por eso la Eucaristía tiene una dimensión de banquete y una dimensión de sacrificio. Es la cena del Señor y es también el Calvario de Jesús. Ambos aspectos. Bueno, por ahí seguimos agradeciendo a los que están unidos. Se ha mantenido una media ahí más o menos de 20 personas. Gracias por su tiempo, por escucharnos. Llevamos ya 51 minutos. Nos quedan unos cuantos minutos de programa. El documento es un documento extenso, grande. ¿Dónde lo podemos encontrar? Internet, que es una herramienta muy positiva. Usted puede en su buscador, el más común, Google, usted puede escribir allí el documento Iglesia vive de la Eucaristía de Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía, bueno, la Iglesia vive de la Eucaristía, documento de Juan Pablo II sobre la Eucaristía. Usted puede escribir estas frases y ahí le va a tirar el documento para que usted lo pueda leer. Es extenso. Juan Pablo II solía escribir documentos muy grandes, muy extensos. Hay muchísimas ideas, son algunas que hemos traído a colación. Y bueno, pues ¿qué más por ahí? Ay, nada más para retomar esto que usted decía, padre, qué importante, son esas cosas que uno, bueno, ahorita reflexiono cuando se está diciendo, de cuándo se dijo y cuándo no se dijo, pero se hizo, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si no se dice y se queda solo en el hecho, ¿verdad? O sea, Cristo hizo, es que todo lo hizo perfecto, porque lo dijo y lo hizo. Y si tal vez no lo hubiera dicho, no estaríamos entendiendo ese sacrificio que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Qué importante, porque exacto, si no lo dice nunca y muere en la cruz, ¿cómo sabemos que está muriendo por nosotros si no lo dice? Si no se sabe. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a saber? Y si lo dice, pero no lo hace, entonces de algo está faltando, ¿no? ¿Sí? O sea, me entrego por ti, pero no lo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo hago yo realmente para concretizar que se está entregando? Entonces sí, todo lo hizo perfecto. Lo dice y lo hace. Porque si no lo dice y lo hace, ¿cómo saber qué era aquello? Sí, al final en esta parte decía, y eso me pareció hermoso, dice, ¿qué más? Yo me imagino al Papa escribiendo esto y tal vez con una sensibilidad increíble. ¿Qué más podía hacer Jesús por nosotros? O sea, verdaderamente en la Eucaristía nos muestra un amor que llega hasta el extremo, un amor que no conoce medida. O sea, ya, ¿qué más queremos? O sea, ¿qué más hubiéramos pedido? ¿Verdad? Que hasta, o sea, era lo último ya no había de dónde. Sí. Bueno, ahí Sari, que vaya buscando alguna idea final para terminar. Sería bueno que nos preguntemos esto. Para mí, para usted, ¿qué tan importante es la misa? Así, sin ningún juicio al respecto, con toda la libertad del mundo y para sí mismo, ¿no? Para mí, ¿la misa me dice algo? ¿Qué tan importante es para mí la misa? De manera personal. Y ya cada uno se responde. Porque es lo que yo me vaya a responder respecto a esto, pues será un indicador importante de
cuál es mi camino como creyente, como cristiano y como católico, por dónde va mi vida espiritual, fuera de ningún juicio, insisto, juicio que no hacemos nosotros y que cada uno tampoco debe hacer sobre sí mismo, simplemente una pregunta que me ayuda a reflexionar y que me sirve de luz. Para mí, como cristiano y como católico, ¿qué tan importante es la misa? ¿Qué tan importante es la Eucaristía? Es eso, ¿no? Y hay que ser muy sincero, pues no se trata de ocultar la respuesta, sea una o sea la otra. No hay respuestas buenas ni respuestas malas, simplemente respuestas que me ayudan a mí a poder apoyarme en ellas para construir algo. Eso será importantísimo. ¿Qué tan importante es la misa para mí? Y bueno, vamos a terminar con alguna otra idea porque ya se nos está yendo el tiempo. Ya, bueno, ya como para ir terminando, me gustó mucho esta frase y es para que lo veamos como sacrificio, o sea, ¿cómo entendemos nosotros un sacrificio? Como seres humanos hacemos sacrificios, obviamente jamás al nivel que lo hizo Jesús, pero si en nuestras cosas terrenales hacemos sacrificios y sabemos lo que a veces duele hacer un sacrificio, entonces dimensionémoslo en algo a lo que Jesús hizo. Entonces dice, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Gracias. Es un sacrificio. O sea, cuando vamos a misa estamos yendo a un sacrificio, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué entendemos nosotros por sacrificio? El sacrificio implica dolor muchas veces, implica tomar decisiones, implica hacer cosas que... Negación, exactamente, privarme, y aquí Cristo se privó de la vida, Él se privó de la vida, nosotros no nos vamos a privar de la vida, pero hay otras cosas en que sí nos privamos y nos cuesta. Y cualquier sacrificio que hagamos siempre será para obtener un bien mayor, que ir al gimnasio, aquí ya era el que va al gimnasio creo, es un sacrificio porque tengo que sacar aquel tiempo, tengo que ir 3 veces por semana en la mañana, sería más fácil quedarse durmiendo, es un sacrificio, pero ¿qué? Me va a traer un bien, voy a poder tener mejor salud, tonificar más mi cuerpo, y así cualquier sacrificio que hagamos siempre va a ser en miras a alcanzar algo, no es un sacrificio por sufrir, no es un sacrificio porque sí, sea un sacrificio por algo personal o un sacrificio por otra persona, cualquier sacrificio siempre trae un fruto más grande que el propio sacrificio. Sí, un sacrificio que se pasa por la negación, por el dolor, por el sufrimiento, pero que me genera un fruto que me da una satisfacción, y que este fruto es más grande que el sacrificio, ¿o no, Gerald? Es más grande ese sacrificio de ir al gimnasio ahí, porque es más fácil quedarse en la cama todos los días comiendo donas y tomando café, pero para poder tener aquella buena salud, aquel buen cuerpo más tonificado y demás, hay que pasar por ese sacrificio, porque trae un fruto más grande. Una alimentación desordenada va a traer problemas de salud, problemas físicos, entonces es importante. Este sacrificio de Cristo es en miras a un bien muy grande, que es nuestra propia salvación. Y sí, si hacemos nosotros un sacrificio y reconocemos nuestro propio sacrificio o nuestros sacrificios, o reconocemos los sacrificios que hacen nuestros papás por nosotros, o un amigo, o la pareja, o cualquier persona que haga un sacrificio por uno reconoce aquel sacrificio y lo valora. Entonces, ¿cómo no reconocer y valorar el sacrificio por excelencia, que es el de Cristo, en el cual yo creo creer, en este hombre Jesús, que es Dios, en el cual yo digo seguir? Bueno, es esto. Bien, vamos a ir terminando. Gracias a todos los que se han mantenido allí en el programa. Les recuerdo que cada 15 días nos vamos a estar viendo y escuchando. De hoy en 15 días a las 7 de la noche nos vamos a ver con un nuevo programa. Este esfuerzo, este sacrificio de venir acá a hablar y a preparar el tema es precisamente porque queremos un fruto mayor y un fruto más grande que este sacrificio. ¿Cuál es? Que usted pueda alimentarse también espiritualmente a través de lo que aquí reflexionamos, de lo que aquí compartimos. Así que muchísimas gracias a Sally, que es la co-conductora del programa, y también a Fabricio y a Gerald, que nos han acompañado hoy aquí en la cabina. Muchísimas gracias por el esfuerzo y el sacrificio de estar acá, en miras a que llevemos adelante este programa, y a las personas que han estado allí en sintonía. Muy amables por escucharnos y por vernos, lo valoramos muchísimo.
Sí, muy buenas noches y pues esperamos que todo lo que conversamos aquí les haya enriquecido espiritualmente, que ojalá les quede ahí como la espinita, la semillita de querer averiguar y plantearse cuál ha sido nuestra posición cada vez que vamos a misa, cómo vemos y cómo vamos a ver, ojalá, porque esa es la idea, cómo vamos a ir de ahora en adelante, después de haber escuchado el programa, a misa, ¿verdad? Y con el ejemplo de uno, eso se arrastra, va otro con el ejemplo, lo reproduce. Entonces, esperamos que haya sido pues muy beneficioso y pues desearles a todos muy buenas noches y que Dios los bendiga. Gracias, que Dios les bendiga, buenas noches. Porque en Latitud Televisión evolucionamos, ahora nos puedes ver a través de meganettv.fun, canal 74, totalmente gratis.